pero déjame abrazarte allí donde tú estás. Quiero saludarte y decirte una vez más, bienvenido a este fascinante encuentro de cada semana. Estamos hoy listos para poder abrir la Biblia y encontrar en ella un mensaje siempre fortalecedor, siempre animador para nuestra vida, para nuestro corazón. Así que bienvenido. ¿Estás cómodo? Siéntate cómodo, siéntate. Si estás allí tapado con algo, acostado en la cama, vamos, levántate. Hoy queremos tener una conversación muy seria y muy importante al mismo tiempo. Hace algunas semanas Magali me escribió y me decía, o expresaba ella ahí su preocupación, y me decía: pastor, yo tengo una preocupación que quiero que usted me ayude a resolver con la Biblia. Y allí ella me comentaba que desde niña, desde pequeña, ella creía en Dios, ella iba a la iglesia siempre con papá, con mamá. Ella creció teniendo en mente el poder de Dios y lo que Dios es capaz de hacer por el ser humano. Ahora, lo curioso de esta historia es que ella sabía bien qué decisiones tomar, qué hacer con su vida, aunque también reconocía de que hoy se encontraba lejos de Dios. Y allí me llamó la atención mucho una expresión que ella colocó en su mensaje. Ella me decía: pastor, a partir de los 12, 14 años, cuando yo entré en la adolescencia, empezó para mí un problema serio dentro de mi vida, dentro de mi corazón. Y es que yo empecé a perder la fe. Mi fe empezó a morir. ¡Wow! Y me llamó mucho la atención porque luego empezamos una conversación con ella y ella me decía: pastor, mi fe está muriendo. Y yo sé, porque desde niña yo escuché este mensaje, escuché varias veces al pastor, al misionero, escuché a papá, a mamá, y uno de los versículos que yo aprendí era que a Dios le agrada que tengamos fe. Entonces yo soy consciente que yo no agrado a Dios. Y ella tomó el texto de Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde decía: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y decía: ¿y cómo le voy a agradar, pastor? Mi fe se está muriendo, cada vez se está marchitando. Es más, a veces me comporto como una persona que no tiene fe, que ya no cree más en Dios. ¿Cómo puedo una vez más recuperar aquel verdor, aquel vigor, aquel asunto que antes ardía en mi corazón, que era como un fuego? Ahora siento que todo está muriendo. Y querido, yo creo que esa también debe ser tu preocupación. Yo no sé si fuiste cristiano desde niño, yo no sé si eres un cristiano que vas a alguna iglesia o de vez en cuando te acuerdas de Dios, pero por lo menos en el mundo todos tienen una noción y todos dicen creer en Dios. El problema es que el ser humano relaciona mucho la fe solamente con el conocimiento. ¿Ya te ha sucedido eso? Cuando alguien dice: ¿tú tienes fe?, tú inmediatamente respondes: claro, yo tengo fe porque yo creo en Dios. Un momento. Fe no solamente es creer en la existencia de Dios. Santiago 2:19 dice que el diablo también cree. ¿Estás escuchando? El diablo también cree. Ahora, eso no significa que él tiene fe en Dios y por eso agrada a Dios. El asunto es el siguiente. Tomando en cuenta el mensaje que envió Magali, decía: pastor, mi fe se está muriendo. Y allí abrió en mi mente una interrogación gigante. ¿Cómo muere la fe? Si bien es cierto, hay una sola manera de agradar a Dios y es mediante la fe, entonces yo debo preocuparme para que la fe siempre esté viva, ¿o no es así? Y bueno, yo puedo explicarte muchas razones o muchos factores, muchas situaciones, muchas circunstancias de cómo la fe puede morir. Sin embargo, vamos a abrir la Biblia y esto es un asunto de vida o muerte. ¿Está bien? Yo quiero que tú comprendas bien este asunto. ¿Por qué? Porque si no tienes fe, hagas lo que hagas, no vas a agradar a Dios. Tú puedes decir: yo doy limosna, yo soy buena persona, soy buen vecino, soy buen padre. Eso no sirve, ¿me entiendes? Si no tienes fe, hagas lo que hagas, es imposible que agrades a Dios. Entonces, es por eso que hoy debes tomar en cuenta este asunto. ¿Para qué? Para que tu fe esté viva. Ahora, la pregunta es: ¿cómo sé que mi fe está viva? Por ahí vamos a comenzar, ¿te parece? Entonces vamos a la siguiente reflexión. Mira, la fe, para que pueda mostrarse que está viva, tiene que ser demostrada. Si bien es cierto,
En el libro de Apocalipsis capítulo 3, cuando Dios da un mensaje a la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, le dice: yo te recomiendo que compres oro. ¿Sabes qué significa el oro? ¿Qué representa el oro? El oro representa la fe y el amor. ¿Por qué? Porque a los cristianos del último tiempo, ¿qué les faltará? Fe y amor. Si tú te das cuenta, tú puedes visitar muchas iglesias, puedes conocer muchos cristianos que se desesperan por falta de fe, cristianos que son fríos por falta de amor. Entonces el mensaje de Dios es: quiero o te aconsejo que compres oro, y ese oro es fe y amor. Ahora, la pregunta es: ¿cómo sé que tengo fe y una fe viva? Entonces ya te mencioné que la fe tiene que ser demostrada. ¿Y cómo se demuestra la fe? Eso es una pregunta muy interesante. Ahora, presta atención acá. La fe se demuestra a través del fuego. ¿Comprendiste esto? ¿Qué significa? No existe fe a menos que no haya sido demostrada en una situación difícil de la vida. Tú puedes decir: yo creo en Dios porque te va bien, porque tienes trabajo, porque tienes familia, porque tienes estabilidad. Así es bonito creer en Dios, ¿o no? Claro que es lindo. Ahora, es diferente decir: creo en Dios aunque no tengo trabajo. ¿Te das cuenta? Eso es muy diferente. Es decir, yo creo en Dios aunque todo a mi alrededor sea un desastre, esté mal, no haya nada bueno para mí. Yo sigo creyendo en Dios. Ahora sí es una fe demostrada. Entonces, la fe, al ser demostrada, significa que tengo una fe viva. ¿Quieres para hacerte un ejemplo? Mira, un día los 3 amigos de Daniel estuvieron allí frente a una estatua que Nabucodonosor levantó y ordenó para que todos lo puedan adorar. Estos 3 amigos se quedaron en pie. Cuando allí Nabucodonosor llegó y dijo: ustedes no han entendido la orden. Si ustedes no se arrodillan la próxima vez, yo les voy a meter a un horno de fuego. ¿Comprendieron? Y estos muchachos tenían tanta fe que le dice Nabucodonosor: ahorra tu tiempo, ahorra tus palabras, porque queremos que sepas algo. No adoraremos tu imagen. Pastor, ¿dónde está la fe? Aquí te demuestro la fe. Ellos dijeron así: no adoraremos tu imagen, y si nos quieres meter al horno de fuego, nosotros vamos para allá. Qué interesante, eso es fe. Es decir, ellos no dijeron: bueno, como Dios está conmigo, Dios debe evitar el horno. No, ellos dijeron: si Dios quiere librarnos, Él lo hará. Pero si no, nosotros somos capaces de poder entrar al horno, pero no negociar nuestra fe. ¡Qué maravilla! Querido, es en el horno donde se demuestra la fe. Y mira, Dios muchas veces no va a evitar que tú entres al horno. Dios permitió que estos 3 muchachos ingresen al horno. ¿Dónde estaba la demostración pública? Es que Jesús mismo vino a acompañarles allí en el horno de fuego. Es por eso, cuando estés allí en situaciones difíciles, mantente firme, ten fe, sigue creyendo, levántate, ten ánimo. Tú no estás solo, Dios está contigo. Ahora, si la fe es probada y si la fe es demostrada, viene la otra pregunta: ¿cuándo empieza a morir la fe? Entonces, para responder esta pregunta, primero quiero vamos a hacer un análisis muy breve. ¿Tú sabes cómo se puede medir la fe? No se mide con 1 centímetro, no, tampoco con una taza, no. ¿Sabes cómo se mide la fe? La fe se mide por el tiempo. ¿Comprendes este asunto? Te explico ahora. Es decir, tú vas a medir tu fe en la misma medida del tiempo que tú entregas a Dios. Tú no puedes decir: yo tengo fe en Dios, pero no hablo con Dios a través de la oración. Eso no es fe, querido. Tú no puedes decir: yo tengo fe en Dios, pero no tengo tiempo para abrir la Biblia. Eso no es fe. Mide tu amor hacia el prójimo. ¿Sabes por qué? Porque el tamaño de tu amor a tu prójimo es también el tamaño de tu relación con Dios.
¿Podrás creer que hay una cosa interesante, una unión entre tu relación con Dios y tu amor al prójimo? Tú no puedes decir, oh, yo tengo fe, pero odio a mi vecino. No. Eso no es fe. ¿Por qué? Porque quiere decir que estás mal en tu relación con Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Hay un texto, una frase que a mí me encanta siempre repetir y dice lo siguiente. Si nosotros queremos tener una relación viva con la divinidad, tenemos que tener una aproximación con la humanidad. ¿Qué significa? Mi aproximación con mi prójimo, con mi vecino, mi amor hacia mi prójimo demuestra mi relación que tengo con Dios. ¡Wow! Entonces, ahora ya sabes cómo medir tu fe, ya sabes de qué tamaño puede estar tu fe, de acuerdo al tiempo que dedicas a Dios, ya conoces este asunto. Ahora vamos entonces cómo la fe muere. Entonces, para ello, yo voy a abrir la Biblia. En el libro de San Mateo, capítulo 14, a mí me encantan mucho las historias donde Jesús es el protagonista. Jesús es el protagonista de la Biblia, el protagonista de la historia, y Jesús tiene que ser el protagonista también de tu vida. Entonces, mira, Mateo capítulo 14, versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca para que se vayan al otro lado de la orilla. Cuando él despidió a la multitud y llegó la noche, él estaba solo. Entonces, cuando estaba la barca en medio del mar, fue azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y dijeron, es un fantasma, y dieron voces de miedo. Enseguida Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? Yo soy, no tengan miedo. Pedro le dice, si tú eres, manda que yo camine también, así como tú caminas sobre las aguas. Jesús le dice, ven. Descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a ver a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, tomó de él y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sabes que la respuesta ya te di en la historia, pero ahora te cuento un poco. Jesús había hecho el milagro de dar de comer a 5,000 personas. Sabes que este es uno de los milagros más extraordinarios. Con 5 panes y 2 peces dar de comer a 5,000 personas. Bueno, dice que Jesús mandó a sus discípulos para que crucen el mar. ¿Por qué? Porque Jesús quería tener un momento a solas. ¿En qué se basaba la fe? En el tiempo. No te olvides de eso. Tiempo para con su Padre. Hay un tiempo que no es negociable. Quiero que entiendas este asunto. Cuando hablo de un tiempo que no es negociable, estoy hablando de ese tiempo que debes tener con Dios. Es decir, ese tiempo no se negocia. Tú puedes decir, pastor, yo estoy cansado, trabajo mucho, estoy agotado, no tengo tiempo. Mira, el tiempo que no se negocia es el tiempo para con Dios. Jesús no estaba dispuesto a negociar por nada del mundo el tiempo con su Padre. Es por eso que él se quedaba a solas y oraba. Es por eso que él hacía grandes milagros. Tú puedes decir, pastor, es que Jesús hacía milagros porque Jesús era Dios. Sí, Jesús era Dios. Pero cuando estaba aquí en la tierra, él nunca usó su divinidad. ¿Me estás comprendiendo? Salvo algunas ocasiones, pero él nunca estuvo aquí diciendo, yo hago esto porque soy Dios. No, él me enseñó a hacer cosas grandes porque tenía una relación con su Padre. Eso es lo que me enseñó Dios. Ahora, me enseñó Jesús. Los discípulos estaban allí en alta mar y se levantó una tormenta. Y ya sabes que la fe se demuestra no cuando el mar está tranquilo, sino cuando el mar está bravo. ¿Comprendes? Es decir, la fe se demuestra cuando hay crisis. La fe se demuestra cuando tienes problemas. La fe se demuestra cuando eres despedido del trabajo, cuando ves que tu barquita está a punto de hundirse en ese océano y no sabes qué hacer. Allí se demuestra la fe. Y los discípulos tuvieron miedo. Y recuerda que ellos eran pescadores, conocían mucho del mar, sabían nadar. Pero ellos se empezaron a desesperar porque Jesús no estaba con ellos.
Ahora, dice que ya estaba avanzada la noche y para colmo ven que allí en medio del agua aparece un fantasma. Bueno, ellos lo llamaron fantasma, pero no era un fantasma, era Jesús. Y aquí me enseña otra lección importante. Los seres humanos podemos estar pasando por las olas más gigantes de esta vida, pero Dios tiene poder sobre las olas. Dios puede caminar sobre la tormenta. Dios tiene el control de la situación. ¡Qué grande y qué maravilloso es el poder de Dios! Y tú tienes que estar feliz por eso, porque si Dios es tu Padre, quiere decir que no importa si hay olas, huracanes, tormentas, terremotos, no importa, decía David, aunque la tierra se mueva, yo no tengo miedo porque mi confianza está en Dios. Todos están desesperados allí con miedo de morir y Jesús está tranquilo, Él está caminando, Él camina sobre las situaciones, sobre aquello que te da miedo. Jesús mira desde arriba y dice, yo tengo el control de todo. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué estás llorando? Yo tengo el control de todo. Ahora, la primera palabra de Jesús es, no tengas miedo. ¿Qué es el miedo, querido? Se define miedo como la falta de seguridad y la falta de confianza. Es decir, el ser humano empieza a tener miedo cuando deja de confiar. ¿Recuerdas cuándo inició el miedo? Allí en el jardín del Edén. Adán cuando cometió un pecado, cuando desobedeció a Dios, dice que se escondió y le dice, Señor, yo tuve miedo. Es decir, la primera sensación, el primer hombre que sintió miedo en la historia fue Adán. ¿Y por qué sintió miedo? Porque él desconfió del amor de Dios, por eso se escondió. Y porque él perdió la seguridad de que Dios le iba a aceptar una vez más. Entonces, él tuvo miedo por eso. Ahora, ¿qué cosa sucedió? A través de la historia, los seres humanos hemos creado, hemos inventado, o hay situaciones que nos han hecho tener mucho miedo. Por ejemplo, el miedo está tan arraigado, es decir, está tan unido al ser humano, que fíjate una cosa, cuando una persona no tiene miedo debe ir a hacerse ver, porque el miedo está tan ligado. El problema está cuando el ser humano no puede controlar su miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo, temor a algo. Ahora, cuando ese miedo es incontrolable, cuando ese miedo es imaginario, cuando ese miedo ya sobrepasa tus limitaciones de control, tú tienes que buscar ayuda profesional. Ahora, Jesús le dice, no tengas miedo. Soy yo. Yo soy el que tengo bajo control todas las situaciones. Aquello que a ti te da miedo, yo lo veo como algo tan simple, porque yo soy Dios. Y a mí me encanta mucho que aparece allí siempre la figura de Pedro como el más atrevido. ¿Cómo me gustaría ser tan atrevido como él? Yo conozco gente atrevida, pero este era muy atrevido. Y le dice, Señor, qué bonito. ¿Cómo sé que eres tú? A él le gustaba probar el asunto. Si eres tú, manda que yo también camine igual que tú. ¡Qué atrevimiento! Hasta ese momento en la historia, nadie había pedido alguna cosa así. Caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice, está bien. Si tú quieres... Dirección, recuerda.
la verdad te da